¿Cómo fue tu paso con las matemáticas? Dice, pregunta muy confundido. ¿Cómo fue tu paso con las matemáticas? Pregunta muy confundida. Qué chiste de mierda, boludo. Malo. Mi relación con la matemática siempre fue muy mala. Fue pésima. Hasta el día de hoy tengo todavía el bloqueo mental de que yo no soy bueno para matemáticas. Yo me llevo mal con las matemáticas. Y creo que es más que nada porque no arranqué por donde debía. Eso me recuerda a... hay un artículo que leí la otra vez que dice: no sos tonto, se llama el artículo. No sos tonto, solamente te faltan algunos prerequisitos. Y es genial ese artículo. Porque es tan frecuente, boludo, que arrancamos a estudiar algo y como no tenemos los prerequisitos, nos hacemos a la idea de que somos tontos, de que no servimos para eso. En la mayoría de los casos, las materias, las cosas que vos vayas a estudiar, generalmente están estandarizadas. La mayoría de las personas, mientras no tengan alguna discapacidad cognitiva complicada, generalmente pueden entender la mayoría de las cosas que tenemos que aprender, ¿sí? Obviamente, si te querés posicionar en el 1%, ¿no? Si querés ser doctor en matemáticas, probablemente encuentres desafíos muy complicados, pero solamente entender un poco de, no sé, de análisis matemático, entender esas clases de cosas, la mayoría de nosotros puede, ¿sí? Generalmente, si se te complican o lo ves y decís, no entiendo cómo carajo llegaron a esta conclusión, tiene que ver con que no entendés qué mecanismos o qué requisitos se están utilizando. Por eso es muy importante cuando vayan a estudiar con libros o qué sé yo, sobre todo cuando son libros técnicos, que le den bola. Y la otra vez lo hablaba con, creo que Notov me preguntó por Instagram esto mismo, le den bola a la introducción, el prefacio, lo que sea, porque generalmente los libros técnicos, cuando vas a la introducción, prefacio o por ahí, o a veces hay una sección dedicada a esto, te van a decir para quién es este libro. Y es re importante que digas eso, porque si no sabes eso, si no sabes para quién es el libro, muchas veces te vas a encontrar con libros que el chabón está escribiendo asumiendo que vos ya sabés un montón de cosas que no sabés. Y lo vas a leer y vas a decir, esto no entiendo una poronga, esto va muy rápido, no entiendo nada, ¿sí? Te creas esta construcción en tu cabeza de que sos malo para eso, y te pasa lo que me pasa a mí hace muchos años, que es que tengo esta idea de que yo soy malo para matemáticas. Lo cierto es que cada vez que tuve que, por mi laburo, ponerme a estudiar algo de matemáticas, si arranco por donde tengo que arrancar, si no asumo que sé todo lo que debería haber aprendido en la secundaria, que no aprendí una pija, me permito ser humilde y decir, bueno, voy a arrancar por lo más básico, porque me faltan prerequisitos. Cuando vas construyendo el conocimiento de a poco, te encontrás con que de hecho no sos tonto, simplemente te faltaban algunos prerequisitos. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque muchos de nosotros vivimos con la idea de, yo soy tonto, yo para eso no sirvo, yo no puedo estudiar esto porque a mí no se me da. Tenés que analizar cuáles son los prerequisitos que te faltan. Tenés que ir para atrás hasta que encuentres el punto en el cual todo tiene sentido. Y a partir de ahí construís, porque mientras más formal sea la ciencia que estés estudiando, más sistemática va a ser, más acumulativa va a ser. Esto no te va a pasar, y si sos alguien como yo que estudió muchas humanidades, te va a pasar peor. Porque cuando yo estudiaba historia, por ejemplo, yo no sabía exactamente cuál era. Yo agarré libros durante toda mi vida de historia o de sociología y cosas así, y obviamente si son papers de sociología donde usan estadística muy dura, y probablemente te encuentres con un bloqueo. Pero si no, si es por ejemplo de historia, yo agarraba un libro de historia y no sabía exactamente bien de qué contexto global, por ejemplo, historia contemporánea de Argentina, y leías los años 40 acá en Argentina, ¿no? Leías te ponías a leer la presidencia de Castillo y era como, bueno, había un conflicto mundial, qué sé yo no sabía muy bien de qué iba todo eso, pero leía eso y después con el tiempo me encontraba con otro libro de historia capaz global de los años 40 y decís, bueno, para la Segunda Guerra Mundial, qué sé yo, y empezás a conectar los cabos, ¿sí? Entonces, con humanidades podés hacer como es más blando, por así decir, como vos te gusta, es menos acumulativo o sistemático el conocimiento, podés leer un libro sobre eso y después dejarte como algunas preguntas pendientes que después las vas a responder más adelante. Con matemáticas y cosas más formales no suele suceder eso, porque si no sabés si no tenés el prerequisito no podés avanzar, y si querés seguir avanzando a la fuerza va a ser cada vez peor, porque necesitas construir una puta base. Tengan en cuenta eso, porque en matemática cada tema depende del anterior. Exacto, hay un coupling súper estricto en matemáticas, es muy acumulativa, y los que venimos de humanidades, que estamos acostumbrados a que agarro un libro y más o menos no entiendo, pero o de última, no sé, este libro menciona Hegel y voy a leer un poco de Hegel después y lo contextualizo, o leo la introducción de alguien. No, en matemáticas y en cosas más formales, si no tenés las bases no podés seguir avanzando. En humanidades es mucho más probable que puedas más o menos entender, porque siguen siendo palabras. Es más horizontal, lo otro es más vertical. Exacto, gracias por ayudarme a definirlo bien claro. Todo lo que es humanidades tiende a ser un poco más horizontal y tenés como pequeñas acumulaciones, ¿no? Si vas a estudiar filosofía más dura, si agarrás, te pones a leer a Husserl, por ejemplo, te pones a leer fenomenología o alguna cosa que sea muy acumulativa, en filosofía también pasa, sobre todo cuando son tratados o qué sé yo, te encontrás con autores que se la pasan criticando a los autores previos o se la pasan
debatiendo con otros autores que vinieron antes, y ahí sí probablemente en filosofía, por eso mucha gente cree que la filosofía es inaccesible, generalmente tiene que ver con que no están familiarizados con los problemas de la filosofía, entonces de repente agarras a alguien que te empieza a hablar de la dialéctica post-hegeliana, y es como que te reperdés, porque los que escriben en filosofía generalmente no son muy buenos escritores y asumen que vos sabés lo que estás leyendo o de lo que te están hablando. Yo estudié filosofía, pero no me gustaba tener hambre. Sí, cuando entres a cosas más específicas, incluso cuando entres a sociología o a cualquier otra cosa, es re común que te empieces a encontrar con bloqueos más heavy, ¿no? Porque haya como, ya te digo, si vas a agarrar un paper de filosofía medio avanzado, si vas a agarrar un paper de sociología, sobre todo si empezás a encontrarte con técnicas de inferencia estadística y cosas así, probablemente te encuentres con bloqueos. Esto es mucho más agudo cuando se trata de matemáticas. ¿Te gustan las matemáticas? ¿Me preguntás a mí, Andrés? No me fascinan. Matemáticas en Computer Science me gusta mucho más. Cuando es matemática aplicada en términos de algoritmos y cosas así, eso me divierte mucho más. Hablando de prerequisitos, ¿qué tan esencial es saber teoría de base de datos para empezar a buscar laburo? Leete, boludo. O sea, si hablas de normalización y de base de datos SQL estructuradas, léete unos libritos, unos artículos, los sacás al toque, no es difícil, es teoría de conjuntos. O sea, con que ya sepas hasta joins, ya está. Así que es bastante esencial, es bastante importante. Estudien lo que estudien, cualquier rama que estudien, les va a servir entender cómo funciona la capa de persistencia. Ojo igual, esta clase de preguntas en la cual me dicen ¿qué tan esencial es esto para buscar laburo? Es delicado, Generalmente te veo mientras me ordeño a mí mismo